En el año 2010, la Sociedad de Conmemoraciones Culturales y la Fundación Gonzalo Torrente Ballester organizaron una exposición en diversos puntos de la geografía española, tales como Salamanca, Ferrol, Logroño, Santiago de Compostela y Pontevedra, a los que se unirían más ciudades en 2011, con motivo del centenario del nacimiento del escritor Gonzalo Torrente Ballester. La muestra se abre con una colección completa de las primeras ediciones de sus libros, junto a manuscritos, ejemplares de revistas y periódicos en los que colaboró, y objetos personales, recuerdos, premios o materiales utilizados por Torrente Ballester para escribir. En las paredes se muestran obras de artistas que colaboraron con el escritor o por los que sentía admiración, junto con retratos. También se pueden ver fotografías que él utilizaba como herramienta de trabajo y material que recrea su vinculación con el teatro y el cine. La muestra se completa con un recorrido fotográfico por los lugares más importantes en su vida, y la exposición se cierra con un documental en el que el autor habla sobre su vida, su obra y sus preocupaciones intelectuales, sociales y políticas. Sí, no, voy a contarlo de otra manera. Uno de los elementos recurrentes de la relación de la música en la obra de mi padre es la capacidad que tiene la música de mover los afectos, de influir en el estado de ánimo de las personas, que en el fondo es una idea que procede de la antigua Grecia, de la cual habla Platón y hablan muchísimos autores filosóficos y técnicos de la música. Y en varias novelas él utiliza eso. Por ejemplo, en la saga Fuga, don Francisco Azpilicueta, en un momento dado, es atacado por unos desconocidos y consigue ahuyentarlos o amansarlos tocando su violín. O sea que la música del violín calma la actitud agresiva, de la misma manera que una leyenda dice que Pitágoras calmó con la música, en este caso de un aulos, a un músico de Taormina. O sea, otro ejemplo es el caso de en Don Juan. El Don Juan de mi padre es un hombre que lleva viviendo 400 años. No ha conseguido morir porque no le acepta ni en el cielo ni en el infierno, y vive en una especie de limbo que es el limbo de los Tenorio. Y entonces pues sigue con su afición de seducir a las mujeres, y además la seduce porque cada mujer la considera un caso excepcional y singular, pero claro, ya no tiene capacidad sexual, y entonces lo que hace para conseguir llevarlas al orgasmo es tocar el piano. Entonces la protagonista consigue experimentar ese orgasmo no a través de una relación física, sino a través de la audición de Don Juan tocando el piano en el Sí, salón con la exposición Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester lo que hemos pretendido es no solo reunir las obras, es decir, no solo reunir los libros de Gonzalo Torrente Ballester, sino también reflejar un poco sus diferentes mundos, ¿no? Quien vaya a ver la exposición, bueno, pues por supuesto va a encontrar todas las primeras ediciones, va a encontrar manuscritos, pero no queríamos que, digamos, que fuese una exposición recargada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay objetos que él utilizaba, pero que siempre están seleccionados y están expuestos en función de las épocas a las que hace referencia, de los libros. Bueno, y junto a ello hay los pocos cuadros que él tenía, cuadros de artistas que él admiraba, fotografías que le realizaron, también siendo siempre o buscando siempre la complicidad, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos es bueno, que en las distintas vitrinas el espectador, si levanta la vista, inmediatamente entienda que lo que hay cerca de las vitrinas está ahí por una razón específica, ¿no? Porque pertenece y está relacionado con el mundo de esos libros en ese momento. ¿El centenario qué lugar ocuparía en el imaginario, bueno, gallego y nacional? Yo creo que Torrente es no voy a descubrir nada nuevo diciendo el extraordinario escritor y el extraordinario novelista, porque no es lo mismo ser escritor que ser novelista. Hay escritores que son novelistas, pero hay novelistas que no alcanzan esa otra dimensión del escritor, ¿no? Y Torrente era un gran novelista y un gran escritor. Es el momento quizá de darle la dimensión que su obra reclama, y que pese a todos los premios, reconocimientos y algarabías que se montaron a su alrededor en vida, porque él fue una persona muy querida en vida y un escritor muy valorado en vida, yo creo que no lo fue lo suficiente, o lo suficientemente, como para que podamos estar socialmente satisfechos de haberlo reconocido en la medida de su capacidad de admitir el elogio, de admitir el reconocimiento, de admitir el ensamblarlo en ese Parnaso de los elegidos en
yo creo que debe estar, claro. La exposición muestra ante los ojos del lector los mundos del creador, iluminando también aquellos que son ignorados o que permanecen en el olvido, porque Torrente Ballester no solo desarrolló discursos de ficción de diversos géneros, como el cuento, el teatro o la novela, que fue su faceta más conocida, sino que también fue estudioso de la historia y ejerció durante 40 años como profesor de literatura, siendo además un perspicaz ensayista, un crítico inteligente y un mordaz articulista de prensa. Gonzalo Torrente Ballester nació en Serantes, actualmente perteneciente a Ferrol, el 13 de junio de 1910. En su juventud, su miopía frustró su sueño de iniciar carrera militar en la Marina y se decantó por matricularse en la universidad. Estudió Derecho, Filosofía y Letras o Historia, entre otras carreras, y vivió en numerosas partes de Galicia, en Oviedo, Madrid, Valencia o Salamanca, e incluso en el extranjero, en París y en Estados Unidos, aunque la muerte de su madre precipitó su regreso a España. Yo creo que el recuerdo así de pequeña más vivo es el que te he contado de papá con la vara de mimbre recitando a García Lorca. Y eso es hace muchísimos años, porque yo tengo 72 años. Y eso era en Santiago, precisamente, en el cuarto de jugar. Teníamos un cuarto de jugar enorme, y entonces papá otras veces nos hacía otras cosas, ¿no? Pero... Y luego en brazos, me acuerdo de mí en brazos, papá calmando mis lloros y cantándome nanas y cosas de esas. Y luego ya son recuerdos de adulta. Recuerdos de adulta hasta el último día que lo vi, ¿no? Torrentes Ballester estuvo afiliado al Partido Galleguista. Tuvo 2 matrimonios y un total de 7 hijos. Publicó su primera novela en 1943, pero fue secuestrada por la censura. Desde entonces, ha escrito más de 40 libros entre novela, teatro o ensayo a lo largo de su vida. En 1975 fue elegido miembro de la RAE y tras retirarse de la docencia en 1980 comenzó a recibir numerosos reconocimientos como escritor, tales como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1982 o el Premio Miguel de Cervantes de Literatura en 1985, siendo además el primer español en ganarlo. Posteriormente ganó el Premio Azorín y el Premio Planeta. Fue nombrado hijo predilecto de Ferrol e hijo adoptivo de Salamanca. Doctor honoris causa por las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela y Gijón. Falleció el 27 de enero de 1999 en Salamanca, pero fue enterrado en el cementerio de Sera.